Bueno, Leslie García trabaja desarrollando proyectos de arte electrónico y medios digitales. Ella actualmente laboralmente trabaja también en el Centro de Cultura Digital, donde un poco ha llevado justamente esta experiencia hacia esa institución. Pero su trabajo ya de largos años ha estado muy vinculado a una serie de colectivos, entre ellos el colectivo de bioarte Interspecifics, que nace en 2013 y se mantiene hasta el presente, junto a Paloma López. También otros colectivos como Dream Addictive, que creado entre 2003 y 2010 en Tijuana. Ha sido miembro de Astrovandalistas en Ciudad de México desde el 2011 hasta el presente. Ya nos podrás contar un poquito más esos devenires justamente. Fue investigadora asociada del núcleo laboratorial de la Escuela de Artes de Bellas Artes de la Universidad de Río de Janeiro entre el 2012 y el 2015. También trabajó como investigadora en el Departamento de Medios de la Universidad de Bauhaus en Weimar, en Alemania. Ha coordinado Music Maker, Hack Lab en Ciudad de México. En fin, Leslie ha sido una invitada, digamos, de alguna manera frecuente. No son tantas veces también, pero ha venido 3 veces a Chile. Hemos tenido la fortuna de poder generar esos apoyos con el área de nuevos medios para poder hacer eso posible. Y bueno, nos parecía que justamente entrar desde ese marco hacia las prácticas y los modos de transformación de la investigación artística propiamente tal, en un trabajo donde Leslie ha sido ella y los colectivos donde ha estado, ha sido muy consistente en esto de lo interespecífico, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir revisando en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra y al MAC por el espacio. Bueno, voy a abordar esta tarde la charla en 3 momentos. Primero voy a empezar por platicar un poco sobre esta definición de investigación artística desde la experiencia muy específica que hemos tenido, en este caso con el colectivo de Interspecifics. Un poco una aproximación de la relación de interfase en términos de herramienta tecnológica, científica, pero también como dispositivo filosófico. Y por último, platicar un poco el proceso que se está generando desde el Centro de Cultura Digital en términos de educación, en términos de espacio de construcción de conocimientos colectivo. Entonces, pues ahí van a ir encontrando algunas relaciones con lo que justo estábamos ahorita escuchando. Y bueno, ¿qué es la investigación artística? ¿Cómo definir sus herramientas? ¿Cómo definirle metodológicamente? Es algo que por lo menos desde el 2010 he estado preguntando de manera muy consistente. Hubo un seminario también en el CCBA que fue como seminal en ese sentido, sobre cómo el arte podía ceder herramientas al conocimiento y darle una nueva forma de construirla fuera de estos límites condicionales que tiene la ciencia y la tecnología, ¿no? Sobre todo la ciencia, desde su paradigma que lo limita a preguntarse y reflexionar ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí llega el arte como una forma de pensamiento expandido que le permite, justamente sin miedo y sin estos pudores de conocimientos, enfrentar otro tipo de aproximaciones. Y una manera de analizar eso tiene que ver con la construcción de la creatividad humana y la forma en que se desarrolla esta creatividad. Kelly Oxman del MIT presenta esta propuesta de mapa de conocimiento y de creatividad, donde divide los conocimientos en 4 grandes áreas: la ciencia, la ingeniería, el diseño y el arte, y la forma en que esas áreas se entrelazan entre ellas. Entonces, es muy interesante observar cómo la creatividad realmente es un ciclo,
No es un proceso lineal, separado ni dividido. Es un proceso que se retroalimenta de diferentes formas de construcción de conocimiento. Entonces tenemos a la ciencia, primero, creando una percepción sobre la naturaleza. A partir de esa percepción se genera conocimiento. Ese conocimiento se cede a la ingeniería, que nos permite generar una producción sobre la naturaleza. Y a partir de esa producción genera utilidad. La utilidad después pasa al diseño, donde tenemos procesos de cultura que crean esa utilidad en un comportamiento, y ese comportamiento también genera un proceso de percepción que al llegar al arte nos permite justamente generar este circuito de autoconocimiento crítico de todo ese circuito de conocimientos, empezando desde la ciencia. Y luego otra vez la cultura se vuelve naturaleza. Entonces tenemos un proceso de intercambio permanente que está siempre siendo retroalimentado por diferentes tipos de pensamiento. El problema de los últimos siglos ha sido que nos han hecho pensar que tenemos que ser entidades especializadas, que tienes un pensamiento científico o un pensamiento artístico o uno de ingeniería, cuando realmente nuestros pensamientos son complementarios. Somos todos esos ámbitos al mismo tiempo y requerimos serlo para poder confrontar los procesos que estamos viviendo actualmente y la forma también en que hemos evolucionado, ¿no? También ahí puede haber un insight, o, ¿cómo se dice? Un acercamiento al problema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esta forma de pensar tan exclusiva y tan especializada nos ha desconectado del entendimiento de otros saberes, incluso más ancestrales, que habíamos necesitado para poder evitar la crisis en la que nos encontramos ahora mismo. Esos conocimientos en el espacio del arte pues pueden ser explorados de maneras muy amplias. En Interspecifics utilizamos mucho el espacio del taller, que es un espacio que consideramos situacionista de alguna manera, porque el arte no se vive de una forma de observación ajena, sino que se crea en el proceso de intercambio de conocimiento. Este tipo de talleres no tienen una estructura base donde hay alguien cediendo un conocimiento, sino que más bien hay alguien que acompaña el proceso de exploración de otro desde las herramientas que ya tiene comprendidas, ¿no? Que eso fue algo que experimentamos aquí en el museo hace 2 años cuando hicimos el laboratorio, que hubo, no sé, fue como 15 personas trabajando con nosotros. Fue muy interesante y bonito también tener este acercamiento al sur, ¿no? Porque no habíamos trabajado de este lado. En este espacio también hacemos las veces de científicos de alguna manera, pensando en que la ciencia ya no está alejada del arte, ya esa no es la pregunta, no se trata si esto es arte o es ciencia o es filosofía. La pregunta es, ¿qué conocimientos está generando esta experiencia? ¿Y desde dónde los está produciendo? Entonces, es algo que nosotros hemos tratado de explotar incluso estéticamente para poder producir estas experiencias artísticas con las que trabajamos. Aquí les estoy mostrando un poco algunas imágenes de dispositivos, de procesos con los que hemos trabajado. Acá tenemos un grupo de celdas bacterianas que en la parte de interfase les describiré más de qué va cada dispositivo. Aquí es un acercamiento a la microbiología desde la energía bacteriana, la comprensión de un proceso neuroestético que percibe el cerebro cuando está observando una obra de arte y cómo transforma eso en señales eléctricas. El espacio, ¿no? del arte contemporáneo, el arte moderno, sacro, y ahí como súper aislado, siendo invadido de manera laboratorial con nuestras herramientas y las personas con las que trabajamos.
Entonces, ¿quiénes somos? Interspecifics es un colectivo nómada multiespecie que experimenta en las mediaciones entre arte y ciencia. Adoptamos tecnología tanto como nuevas como ancestrales y abrazamos la hibridación de prácticas entre disciplinas y entre distintos tipos de organismos, al conocimiento abierto y la precariedad como un reto. Quisiera hacer un ejercicio para explicar a qué se refiere esto interespecífico, ¿no? Nosotros, ahí donde estamos ahora mismo sentados, si nos percibiéramos desde arriba, veríamos un individuo. Y nosotros nos percibimos, de hecho, de una forma individual. Entonces, si cierran sus ojos un segundo, háganlo para que vayan ahí, y traten de localizar su estómago. Imaginen el siguiente dato. En su estómago hay 2 kilos de bacterias que son fundamentales para generar todos los procesos digestivos, todos los procesos de nutrientes para mantenerlos vivos. Si no estuvieran esos 2 kilos de bacterias ahí, no existirían ustedes como individuos. Ahora, 1 de cada 10 células en su cuerpo es humana. Las otras 9 son externas, bacterianas, de otras fuentes. Entonces, ¿somos individuos o somos colectividades? ¿Dónde se sitúan ahora? De ahí que partimos nosotros de esta idea de colectivo multiespecie. Tratamos de abordar el hecho de la otredad no como una externalización de organismos, sino como una cooperación, una colaboración entre diferentes niveles de estos organismos, tanto plantas como bacterias, incluso como la forma en que operamos nosotros mismos a nivel sensorial, ¿no? Que a veces son procesos desligados de la conciencia humana o de la lógica humana. La pregunta del colectivo siempre ha sido desde el principio el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la abordamos? Y la manera para nosotros de abordarla es a través del diseño de lo que llamamos máquinas ontológicas, ¿no? Que es una manera un poco fancy de llamar nuestras instalaciones, pero ahorita van a ver por qué nos gusta el término. Bueno, la manera en que lo desarrollamos es que tenemos a la realidad como este campo en el que estamos inmersos. Después están los sentidos humanos regulares, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Luego están los sentidos no tradicionales, ¿no? La percepción de la gravedad, la dirección de norte-sur y otros sentidos que no son tan usuales o tan comunes, o a los que no le prestamos mucha atención. Y luego están los sentidos no humanos, que son todos los sentidos que tienen estos otros con los que estamos en constante convivencia, ¿no? Haraway por ahí tiene también un texto, una relación con sus perros, ¿no? Y habla sobre cómo sus perros expanden sensorialmente su comprensión del entorno. A nosotros nos gustó mucho esa idea y empezamos a pensar en sentidos no humanos de otros niveles, ¿no? ¿Cómo perciben las plantas la luz? ¿Cómo las percibimos nosotros? ¿Cómo perciben ciertas bacterias especializadas campos electromagnéticos, niveles de radiación, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces llegamos a la idea de expansión sensorial. La realidad es aquello que logramos percibir a través de nuestros sentidos limitados, a través de un rango mínimo de escucha, de un rango mínimo de visión, de un rango mínimo de tacto, de olfato, de gusto. Pero lo interesante es que Paul Bach-y-Rita descubre la neuroplasticidad y nos dice, no percibimos con los sentidos, percibimos con el cerebro. Entonces, cualquier sentido que seamos capaces de conectar eléctricamente a nuestro cerebro es un sentido del cual nos podemos apropiar. Y ahí está la base para la expansión sensorial. ¿Cómo transformar la información de otros en señales eléctricas que puedan ser recibidas por nuestro cerebro y convertidas
en una apropiación sensorial. Ya no es el otro, ya soy yo en esta expansión del otro percibiendo una extensión más amplia de la realidad. Y bueno, de ahí partimos primero explorando con plantas, que fue como nuestro primer acercamiento, después bacterias, porque queríamos ir a nivel molecular, pero es un poco más complejo tener un laboratorio molecular DIY que tener uno de biología. Entonces fuimos como, bueno, vamos primero a lo biológico y a ver si en 10 años ya podemos hacer algo con partículas. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios. Por acá tenemos microrritmos, que ahorita lo vamos a explicar a fondo, que es un sistema de comunicación, nuestro primer ejercicio de especulación de comunicación entre especies, donde utilizamos variaciones de voltaje de energía producida por estas bacterias para generar una especie de lenguaje a 8 bits para comunicar con un machine learning, que ahí empieza también una exploración entre la relación de lo biológico, lo humano y la inteligencia artificial, ¿no? Como un triángulo de observación y de relación. El Energy Bending Lab, que es un sistema analógico, una computadora análoga para procesar también voltajes bioeléctricos de fuentes vivas. Un ejercicio que hicimos en Ciudad de México con meditadores y chamanes sobre el tema del deseo impuesto, ¿no? ¿Qué significa el deseo impuesto en términos de concepto social y cómo desde las prácticas de cada uno de ellos podrían abordar un tipo de ejercicio de sanación de ese tema, ¿no? Aquí nos adentramos al terreno del tecnochamanismo de alguna manera, ¿no? Como conjugando esta idea de una tecnología ancestral, de una cosmovisión de Latinoamérica que puede sumarse al pensamiento occidental, tratando de posicionarnos como la entidad que vive en medio de esas dos lógicas. Somos de este territorio, somos parte de esa cosmovisión, tenemos en nosotros esa información, pero también es cierto que crecimos con una construcción occidental de la tecnología, de la filosofía, de las ciencias. Entonces, hay un reto importante en la mediación de esos dos conocimientos y es algo que nos interesa abordar también desde la obra. Este es el resultado de los análisis. Acá lo que pueden ver son los electrodos que leen áreas específicas del cerebro. Cada uno de los discos que están ahí es la representación. En este caso solo estábamos trabajando con la parte frontal. Y luego esas datas se generaba un disco tridimensional con el cual se tocaba después una especie de ritual sonoro de reprogramación, ¿no? Es una pieza complicada, pero fue interesante como abordarlo. Y el ejercicio que inicia todo el proceso, Pulsum Plantae, que es un proyecto que tiene una vida propia. Todos los días recibimos un correo de alguien en algún lugar del mundo que está haciendo experimentos con plantas y nos piden ayuda para hacer su ejercicio, que fue súper interesante porque era realmente revivir a Cliff Baxter y su experimento de los 60s, donde descubre que las plantas, si bien no tienen un cerebro, toda su constitución física es la de una red neural. Entonces, activar de nuevo esa conversación. Y bueno, ¿cómo conectar estos sentidos externos al cerebro? ¿Cómo reapropiar ese proceso entre un chamán que tiene una capacidad de concentración, de meditación muy distinta a la nuestra, entre una planta, entre unas bacterias? Pues el sonido para nosotros es un puente comunicante. El sonido es algo físico que todos podemos percibir sin la necesidad de crear un código que haga una mediación entre el fenómeno y la experiencia. Entonces, el sonido tiene
la capacidad de mapearse de manera muy inmediata con características que se encuentran en fenómenos muy diversos, ¿no? El sonido tiene fase, tiene periodo, tiene amplitud. Los ritmos circadianos también tienen fase, tienen un periodo, tienen amplitud. Entonces, es muy fácil hacer una transducción de muchos tipos de señales a una señal auditiva. Electromagnetismo, bioelectricidad, luz, morfología y arreglos, topologías, datos, todo eso puede ir a esa salida. Nos gusta mucho el nuevo materialismo como una posibilidad, ¿no? de abordar esta idea de que todo en el universo tiene conciencia, de que, como dice Pickering, todo está danzando todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas máquinas ontológicas son máquinas que le permiten a estos diversos tipos de materialidad expresar su forma de danzar, de existir, de autogenerarse. Pero no es un autogenerarse darwiniano aislado, es una generación de relaciones, como dice Margulis, es una simbiogénesis. Creamos una relación entre nosotros para coexistir, para superarnos, para estar aquí, pero es de manera cooperativa, no podemos sin el otro. Todos son procesos como la evolución de las plantas verdes, que fue un momento muy específico donde dos organismos deciden unirse y cambian el curso de un planeta entero, modifican la atmósfera, creando las condiciones para que hubiera más oxígeno y por lo tanto pudieran evolucionar formas biológicas más complejas a las que había en ese momento. Este planeta siempre ha sido un planeta de vida desde el principio, es su característica, pero la forma en que esas vidas han cooperado y colaborado en el tiempo es lo que lo ha hecho este espacio tan complejo y sorprendente. El circuito de trabajo que llevamos tiene que ver con la idea de la bioelectricidad desde lo científico, es la fuente de información que recibimos, el bioarte y el sonido como la materialidad para entender esa electricidad, lo no humano, lo otro, como la fuente de estudio a lo que estamos atendiendo, y lo humano, creando un nosotros. La suma de todas esas partes a lo que nos referimos con lo colectivo. Somos todos estos elementos en correlación y en intercambio constante. La agencia de la materia, que era lo que hablábamos hace un momento, las particularidades de cómo cada elemento coexiste y se correlaciona en el espacio y cómo eso es un ejemplo de conciencia, de existencia, de inteligencia. Y bueno, algo que últimamente estamos trabajando mucho es sobre patrones biológicos. Justamente venir a Chile nos llevó a encontrarnos con un grupo de biólogos que trabajan con una bacteria particular que se llama Panibacillus vortex, que conocimos acá, y que es una bacteria muy interesante que tiene movilidad. Nosotros ya veníamos desde antes trabajando con distintos tipos de bacterias que producen energía eléctrica, microorganismos como el Physarum, que son capaces de resolver problemas complejos sobre cómo encontrar la forma más rápida para ir de un punto a otro consumiendo la menor cantidad de energía y por lo tanto resolver problemas lógicos, ¿no? Una computadora viva. Y ahora estamos, después de la experiencia de Chile, trabajando con patrones visuales, utilizando arreglos, por ejemplo, de lámparas para pasar voltajes en pantallas de 16 bits o 32, analizando a través de computer vision los patrones de movimiento de diferentes organismos, entendiendo sus lógicas de
cooperación a través de eso. Y comunicaciones especulativas, que es el último proyecto en el que estamos trabajando. Hay otros en proceso, pero siempre tenemos un proyecto que dura más tiempo y nos toma más energía y recursos y vida. Y ahorita es ¿no? Que ya lleva por lo menos 3 años en desarrollo y no hemos podido cerrarlo, le faltan horas. Comunicaciones especulativas suma todas esas otras experiencias para poder entender esta bacteria que tiene una capacidad muy interesante, que es que cuando está en estado de estrés, cuando no tiene suficientes nutrientes, cuando está en un contexto no común, no endémico, coopera para sobrevivir. Y esa cooperación es una cooperación que se traduce en movimiento, en la generación de patrones complejos. Y aquí la podemos ver de forma macro, siendo una constelación, una nebulosa en algún lugar de ese plato de Petri y acá siendo otra. Y bueno, para trabajar ese proyecto se desarrollaron herramientas como estos microscopios que siguen en desarrollo. Ya ahorita, estas son las primeras 2 versiones, ahorita llevamos en versiones como 3 y 4, mucho más desarrolladas. Y bueno, esos microscopios se utilizan para tomar muestras, patrones, para poder clasificar eventos como lo haría la ciencia normal, ¿no? Observar, entender qué estamos observando y darle un nombre a esa observación, ¿no? Que ese fue como el primer ejercicio que nosotros hicimos. La idea de este sistema es producir una inteligencia artificial que pueda componer música y patrones visuales a partir de los comportamientos orgánicos de esta bacteria. Entonces, antes de llevar esto a la programación, hicimos ejercicios muy básicos para entender qué era lo que estábamos viendo y cómo podíamos traducir eso a procesos de sonido, ¿no? Entonces, aquí veíamos a la bacteria como una caja de sonido, ¿no? Como un music box que podía ir rotando y generando notas específicas de acuerdo a su espacio y posición en el tiempo, que es como la manera más inmediata de entenderlo. Luego acá veíamos núcleos en posiciones específicas que podrían generar notas y producir coros, y esos coros podrían ir cambiando en el tiempo de acuerdo a la velocidad o la posición de los nodos. Nos interesa mucho la posibilidad de alejar la experiencia del sonido en las artes mediales del ruido. Creemos que ya han sido demasiados años de este imperio del ruido y de la sonificación lineal, de escuchar estos blip-blops saliendo de todas las máquinas, y que es momento de entender que la complejidad del universo también habla en términos armónicos, también habla en términos estructurales, rítmicos, fractales. Hay tantos elementos para poder crear a partir de ellos, que nos preguntábamos, bueno, ¿qué herramientas necesitamos para pasar de la linealidad de conectar, recibir señal y escuchar a la de observar y construir scores a partir de esas lógicas, ¿no? Entonces, un poco este ejercicio es esa aproximación para nosotros. Y bueno, voy a pasar a las interfaces. Si me dan un momentito. Un poco esas son, digamos, como nuestras referencias básicas en cuanto a términos filosóficos y culturales, ¿no? Venimos de este pensamiento poshumanista. Definitivamente nos interesa lo que habla Braidotti, nos interesa lo que habla Haraway, nos interesa mucho también Karen Barad, y como todas estas posibles visiones también feministas, que es muy importante entender eso, ¿no? Es como un momento, sí, un momento de la nueva construcción de saberes, cómo la sensibilidad, cómo la intuición femenina van a venir a darle un giro a todo ese proceso
de conocimiento tecnócrata capitalista del cual hemos estado como rodeados en los últimos siglos. Y me parece interesante el punto del capitalismo que hablabas hace rato y quería hacer una nota al respecto, que el problema del capitalismo es que es el organismo que evoluciona más rápidamente en el planeta. No es un concepto, no es una tecnología, es algo vivo, y es algo vivo que se alimenta de forma constante entre nosotros. Entonces, ¿cómo abordar al sistema, al organismo mejor adaptado en el planeta para adaptarlo a las necesidades de todos los demás? Es una tarea bastante compleja que requiere de muchas mentes para poder resolverse. Ahí está. Es que no le conozco también ese programa. Bueno, un poco para cerrar esta parte sobre interfaces, arte y ciencia. Entonces, voy a analizar muy rápidamente 3 proyectos: microrritmos, topologías del deseo y comunicaciones especulativas. Entonces, interfase es la frontera compartida a través de la cual 2 o más componentes de un sistema intercambian información. Esto es muy importante porque hay interfaces culturales, hay interfaces tecnológicas, hay interfaces económicas. Es algo que permea todos los distintos procesos a los que normalmente estamos como expuestos. Implica también un punto, superficie o espacio de contacto, a lo largo del cual existe un potencial de interacción, el espacio donde 2 sistemas, sujetos, organizaciones se encuentran e interactúan. Entonces, ahí la importancia tanto tecnológica como científica como cultural de producir estas piezas, ¿no? Piezas que puedan propiciar esos intercambios de experiencia, no solo para el observante humano, también para el otro no humano y para la máquina, ¿no? Artefacto, lenguaje, metodología y entrenamiento. La interfase hombre-máquina es también una frontera o acoplamiento a través del cual fluye energía, cuando se intercambian acciones humanas y acciones de artefactos. Engelbart, que es un investigador muy importante de teoría de tecnología. Usuario, interfase y artefacto cognitivo. La interfase se encuentra entre una persona y los artefactos cognitivos, dispositivos artificiales diseñados para mantener, mostrar u operar sobre información, realizando una función representacional. Eso es muy importante, es una representación, una transducción, una traducción de un proceso para hacerlo accesible a la experiencia humana. Siempre estamos reduciendo procesos complejos para que puedan ser entendibles para nuestros pequeños sentidos, ¿no? Entonces, la interfase juega ese papel. Y bueno, nosotros hemos hecho interfaces entre estos organismos. Esta fue la interfase que hicimos para conectarnos con el río Callecaya en Valdivia, que fue de las experiencias más bellas que he tenido trabajando en comunidad, porque fue un trabajo con cabros chicos, como dicen ustedes, que entre 8 y 16. Entonces estuvimos ahí como repasando los conceptos de ritual, de máquina, de tecnología, el problema de la contaminación en ese río en particular, la resistencia política en esa zona. Y entonces acordamos hacer esta pieza que es como una especie de saludo al río permanente que se hace a través del goteo del agua del propio río, ¿no? Y fue algo que se trabajó con la comunidad. Entonces hay una interfase entre este río que también para la concepción mapuche es una entidad superior, ¿no? Entonces era como interconectar esta relación de algo divino con algo puramente material y de recursos como es el agua con una comunidad.
y fue un ejercicio que nos gustó mucho. Sí, ya lo vimos. Esta es una interfase entre los contaminantes de la Ciudad de México y sintetizadores virtuales, ¿no? Para hacer una pieza que se autogenera y va produciendo una especie de corporalidad de los contaminantes en el espacio a través de sonido, ¿no? Entonces esa pieza estuvo en el Museo de Arte Universitario por casi 4 meses y pudimos presenciar la evolución y los cambios de estos contaminantes en el tiempo. Y bueno, Microrritmos, que es del 2016, se realizó con el apoyo del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para realizarla hicimos un taller de 2 semanas con gente de la comunidad de Medellín también a través de Platoedro, que es un espacio hackerspace comunitario súper interesante que opera en Medellín. Y lo primero que hicimos fue recolectar muestras de tierras contaminadas de todo Medellín, de donde venía cada uno de los participantes, y con esas muestras producir celdas bacterianas. A través de esas celdas bacterianas generamos un sistema, que esto es más de la informática como herramienta, cómo traducir esos voltajes, por ejemplo, a energía eléctrica que pudiera controlar los ritmos de encendido y apagado de lámparas, que después se pudiera convertir en señales sonoras y en la posición de sonido en el espacio. Y bueno, aquí hay una descripción un poco más compleja de ese proceso de señal, ¿no? Que nos encanta hacer esta parte, es como lo que más nos divierte es ese momento donde tenemos que dejar de pensar en la estética y en las cosas del arte, y entonces es como de, ok, ¿cómo programamos esta cosa? A ver, sí, ¿qué vamos a hacer con esta información? Y entonces ahí nos sentamos todos y empezamos como a buscar referencias y a investigar. Hay muchos papers online, no hay que ser experto, solamente hay que saber preguntarse las preguntas correctas y saber cómo googlear. Y ya con eso aparece la información. Y bueno, estas son las celdas bacterianas, que cada uno de los chicos del taller construyó la suya propia, alcanzaban a producir hasta 1 voltio, en un proceso muy interesante donde la bacteria, al ser deprivada de oxígeno por el modelo de la celda, muta y empieza a generar un proceso de respiración por electrones. Entonces, para eso requiere de metales pesados. Entonces, la muy inteligente se avienta el trabajo de limpiar la tierra a su alrededor y producir energía. Entonces, cuando se acaba la batería, la pila, el pedazo donde estaba ese material, muestra de tierra, es una muestra que está remediada, la limpió. Es una técnica que utilizan actualmente, sobre todo en lugares con mineras, para hacer bioremediación, ¿no? Utilizando bacterias para ese proceso. Y bueno, esta es una como muestra de la instalación. Y aquí nuestra interfase fue un sistema que se llama Computer Vision, que eso es como ve la máquina. Eso es un Computer Vision observando esto mismo. Nosotros vemos puntos brillantes y el Computer Vision de hecho ve puntos oscuros donde ocurre un evento. Entonces, cada vez que el Computer Vision encuentra un destello, en este caso destellos de luz, hacemos un análisis de tipos de clústeres, ¿no? Es una estrategia de las matemáticas donde tratamos de ver dónde ocurre la mayor cantidad de eventos en el tiempo para saber si eso es un evento que había ocurrido antes o es algo nuevo que está pasando en el tiempo. Porque lo interesante de Microrritmos es que había un sistema de Machine Learning, que es como una máquina de aprendizaje, observando y aprendiendo sobre estas bacterias a través de ese proceso de destellos de luz. Entonces, esta fue la estrategia que le dimos a la máquina para que pudiera saber, este evento ya pasó antes. Este evento ha pasado 50 veces en el tiempo. Este evento es nuevo.
Y entonces a partir de eso, la máquina pueda decidir qué sonido va a interpretar y cómo lo va a interpretar. Acá tenemos esos clústeres, pero vistos en cambios de posición en el tiempo, ¿no? A veces ocurrían más en la zona izquierda, a veces ocurrían más hacia el centro, a veces ocurrían frontalmente. Y luego esta es la manera en que nosotros adquirimos los datos para producir sonido. Entonces, a veces trato de evitar explicar esta parte porque es muy técnica realmente. Es como tuvimos una conferencia en un congreso de inteligencia artificial y cuando estábamos explicando a los ingenieros, ellos eran así como de, sí, pues esta técnica, bla, bla, bla. Y entonces era como muy fácil explicarlo, pero cuando se trata de términos más así como espacios culturales, siento que es un poco cargada la información, pero es importante enseñarlo porque ese es el tipo de conocimientos que uno genera cuando está trabajando en estas intersecciones. No somos ingenieros, no somos científicos de inteligencia artificial ni de ningún tipo. Somos más bien artistas o personas creativas, pero existen estas metodologías y cuando vemos que las podemos aplicar a nuestras prácticas, tratamos de extraer lo que nos funciona y lo usamos. Y en este caso ha sido una técnica que nos ha abierto una puerta muy importante, que es la puerta de la observación a largo plazo. Nosotros no podríamos estar en la galería viendo a las bacterias cambiar cada segundo durante 6 meses. Sería criminal y en todo caso nos perderíamos la noche y si hiciéramos turnos sería muy subjetivo el cambio de lo que observó la persona 1, de la 2, de la 3. Y por otro lado tenemos el tema de que el observador humano tiende a modificar el resultado de los experimentos, que es el gran problema de la ciencia, ¿no? No vamos a encontrar nada que no estemos buscando. Entonces, la pregunta era, si ponemos a observar a alguien que no sea humano, ¿vamos a encontrar algo que no estamos buscando? ¿Y qué vamos a encontrar? Y bueno, este es el código, los fierros detrás de las escenas, aunque muchos fierros también enfrente. Pero más o menos, si se fijan en la parte de abajo, esas líneas es el score que va componiendo el Machine Learning con los cambios de encuentros de estos clústeres, ¿no? Entonces, conforme va avanzando en el tiempo, va escribiendo una especie de partitura gráfica que después interpreta con las herramientas programadas que dejamos para que genere sonido a partir de eso. Topologías del deseo, otra interfase. En este caso, utilizando las ondas cerebrales de estos meditadores que participaron de la experiencia. Aquí un mapa muy complicado, filosófico, de las preguntas que nos estábamos haciendo al respecto. Es un ejercicio histórico, sobre todo, que estaba basado en la Ciudad de México. Y todo surge a partir de esta idea de la memoria genética, de esta idea de que de generación a generación nos comparten información que nosotros no somos conscientes que tenemos y que muchas veces pasamos nuestras vidas persiguiendo cosas que no tienen que ver con nosotros mismos, sino con una misión que hace 50, 100, 150 años surgió en algún momento en alguno de nuestros ancestros. Cuando la ciencia empezó a hablar de eso como algo tangible, la epigenética, nosotros nos quedamos como, ok, o sea, entiendo que para sobrevivir me tengas que pasar información porque no voy a aprender todo de una, pero ¿qué pasa con esos deseos inconscientes? ¿Qué pasa con eso que yo no estoy buscando y aún así estoy persiguiendo? Entonces, este ejercicio va sobre ese proceso y para desarrollarlo utilizamos el cerebro como la interacción, ¿no? Entonces,
se puso a meditar a estas personas durante 5 minutos sobre ese tema en específico, y lo que hicimos fue grabar esos 5 minutos de meditación para obtener esto, ¿no? Que son sus potenciales de acción a nivel de ondas cerebrales. Y después hicimos un análisis de cómo la meditación activaba ciertas áreas del cerebro en momentos específicos. Hay que pensar que las ondas cerebrales son como las olas. Es como si algo surge en esta zona del cerebro, es como dejar caer una roca ahí y que se genere una serie de ondas que van hacia otros lugares, ¿no? Y esas ondas estimulan otros puntos y se van generando una serie de ecos. Esos datos después los convertimos a estos circuitos para poder producir los discos tridimensionales que después utilizaríamos como interfase para generar sonido. Ese sonido era un sonido que resultó de una investigación sobre las métricas de la música prehispánica en el norte, en la zona de México específicamente, que son músicas utilizadas para rituales, que son músicas que tienen una intención curativa, medicinal desde sus orígenes, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho saber qué había en especial en esa música. Y las investigaciones actuales sobre sonido, pues nos hablan de tonos binaurales, isocrónicos y todo este tipo de frecuencias que se saben tienen un efecto empático en el cerebro, o sea que lo sincronizan a un tipo de frecuencia específica. Pues antes de que fuéramos occidentales, aquí ya se sabía eso y ya utilizaban ese tipo de sonidos. Más fierros de cómo estábamos haciendo las tornamesas para el sistema y cómo funciona. Este es un video, no sé si me va a dejar tocarlo o no. No sé cómo se toca. Bueno, lo que hacía el láser es leer la topología del objeto, ¿no? Al final de cuentas era como un territorio que va generando estas altas y bajas y a partir de eso generar un proceso de sonido. Y comunicaciones especulativas, ahí dice 2018, pero realmente estuvimos aquí 2017, creo, 17. Debería de ser porque empezó en ese momento. Tan empezó que cuando nos fuimos se quedó en un refri por ahí en Providencia una muestra de bacterias así empaquetadas que vivieron por unos años, pero sí, ya tenían que desaparecer. Entonces, aquí en la imagen vemos un clúster de bacterias. Si tuviéramos un microscopio más potente, veríamos cerca de, no sé, tal vez 1 billón de individuos conformando ese Saturno, ¿no? Porque así le bautizamos ese tipo de círculos. Y es algo que vemos en el planeta también, ¿no? Si vemos un video de la Meca, vamos a ver algo muy parecido, ¿no? Mucha gente girando alrededor de este centro por cuestiones espirituales, religiosas. No sabemos si las bacterias lo hacen también por eso, pero lo hacen, ¿no? Y bueno, a partir de este dispositivo, lo que vemos arriba es el Machine Learning analizando geométricamente las formaciones que está produciendo la bacteria. Y a partir de esos datos, construir sonido. Aquí les voy a poner una muestra de uno de los audios que se hicieron ya utilizando esta técnica y que nosotros hemos bautizado con el nombre de composición asistida por datos. Entonces vamos a escuchar, espero que no esté muy alto, porque siempre que... Ahí está. Entonces, esta bacteria gira y ahí en el sonido podemos escuchar una rotación, ¿no? Muy claramente.
Exacto. Entonces, lo que hace en este caso el Machine Learning es darnos la posibilidad de encontrar características que a lo mejor visualmente son evidentes, pero que sería un poco difícil traducir a datos porque estamos trabajando a un nivel microscópico, ¿no? Entonces ahí utilizar Computer Vision, Machine Learning para extraer el comportamiento y las características fundamentales para poder generar el control de síntesis, de ritmos, de tiempos, de estructura en una composición. Ese se llama Intro to the Lonely Colony, porque era una sola colonia chiquita, que es con la que empieza el performance. Y luego ya después tenemos el clúster de Saturnos, que son muchos de esos círculos en el espacio, y ahí ya empezamos a utilizar como, bueno, tú vas a llevar el ritmo, tú vas a llevar el oscilador, y luego todos juntos van a generar una armonía compleja. Y ahí es cuando se prenden todos los círculos juntos, ¿no? La imagen que estamos viendo es parte de la pieza que se llama Free Swimmers o nadadores libres, porque es donde las bacterias están como moviendo de forma libre, y el sonido que se relaciona con ese movimiento es este. Que es justamente más granular, ¿no? Como hay una técnica que se llama síntesis granular, que es utilizar un poco de sonido y a través del movimiento de granos generar una complejidad sonora mucho más amplia a partir de ese factor como inicial fundamental que puede ser 1 milisegundo de audio. Más o menos por ahí. Y ahí, bueno, ya también incluimos algo de beat porque podíamos incluirlo por la lógica estructural del sonido, ¿no? Y déjenme ver si puedo correr este video porque no sé... este sí. Esas son las bacterias. Y ese es su movimiento. Ese es el Machine Learning aplicándose sobre las bacterias. Creo que... ¿Le puedes bajar el sonido para cambiarme de...? Bueno, lo voy a conectar así. Es que esto tiene sonido. Ahí está. Segmentos de diferentes performances que hemos hecho. Estuvimos en Monte Montreal, en Monte México. Vamos ahora a Vancouver Music Festival a presentar esto dentro de... ese es de Londres. Entonces, ahí lo que tratamos es como crear un performance. También Pickering dice que la ciencia en sí misma es un performance, ¿no? Cada vez que haces un experimento estás performando un proceso en específico. Entonces tratamos de que el performance sea más cercano a ese performance científico, pero que la salida sea una salida sonora que pueda generar también un tipo de empatía con el espectador. Muy inspirado en la ciencia ficción, todo nuestro trabajo parte de la posibilidad de hacer real la ficción de hace 60, 70 años, ¿no? Y es como muy importante para nosotros esa estética. Aquí tenemos un momento donde entramos a la bacteria, entonces utilizando otro sistema de cómputo que de hecho trabajó Felipe Rebolledo, que es un artista que estuvo aquí en taller con nosotros y ahora es colaborador del colectivo. Hizo este trabajo de generar con las propias imágenes de la bacteria una representación
3D de lo que estaba pasando ahí. Pues no es una representación, es un aumento de imagen. Entonces, esa versión, por ejemplo, se hizo para Montec, México, para que hubieran, porque nos pusieron a abrir una noche de club. Entonces era como súper complejo, como de, híjole, ¿qué les vamos a poner a estos niños que vienen a ver quién iba a tocar ahí esa noche? Creo que ya no me acuerdo. Actres. Estaba Actres, estaba... no me acuerdo quién más, pero era así como súper complejo. Entonces hicimos una versión como inspirada en el club y esos visuales fueron parte de esa, como, es que su spam de atención es muy corto. Vienen a escuchar tecno, ¿no? Es como tú. Entonces, como, ¿qué hacemos? Inmersión, perfecto. 3D inmersivo, brillante, luminoso, vámonos. Y lo hicimos así. Otro mapa de estos mapas de conexión, de cómo hacemos el proceso, los microscopios, el proceso de laboratorio, que creo que es la parte que más me gusta porque ahí no sé qué está pasando nada, es así como de ¿puedo tocar aquí y no me voy a infectar? Bueno, perfecto, y yo estoy como lavándome las manos como cada 5 segundos, casi me pongo cloro todo yo al salir porque es así como de, vete a saber ahí qué había. Las bacterias vistas en macro, las bacterias que capturamos con nuestros microscopios y sus comportamientos. A mí me encanta pensar que es como ver algo en las estrellas pasando, nada más que un poco más líquido, pero son los mismos comportamientos. Este señor que es impresionante. Si se fijan, al centro hay como más oscuro y es porque aparentemente las bacterias más viejas van al centro a solidificarse y crean una materia más densa. Entonces las más jóvenes se quedan afuera manteniendo el vórtice en movimiento.